Bienvenidas y bienvenidos a Desbordando Ideas, su podcast donde compartimos y transformamos nuestras ideas. Desbordando Ideas Podcast, temporada 1, capítulo 2, empatía postmoderna. ¿Qué tal, gente? Esperemos se encuentre bien en este segundo capítulo de este podcast, un espacio para dejar volar sus pensamientos filosóficos. Me presento, yo soy Adal Telles, su guía en este espacio. Es un gusto presentar a la licenciada en Psicología Gabriela Garate Caguanzi, fundadora de este sitio Desbordando Ideas. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás hoy? Hola, Ada, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás Muy tú? bien, muy bien. Como vieron en el título de este capítulo, hoy vamos a hablar sobre la empatía. El título le pusimos Empatía Postmoderna. Así que para empezar dar inicio a esta sesión, ¿a qué se referirá la empatía? Bueno, el término empatía, debido a, vamos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es empatía? Porque viene de origen griego, eh, empateia, que significa emocionado. Pero según la RAE, conocemos la RAE es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Bueno, es muy posible que en todo mundo, todas las personas lo conozcamos, ponerse en el lugar o los zapatos del otro. Ese es como el concepto muy general que todos le damos, pero ¿qué significa realmente esto? Aunque no existe una definición unívoca de la empatía, podemos realizar una aproximación y que la empatía no solamente es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Porque eso es todo un proceso. Vamos a ir viendo los elementos de la empatía, vamos a ver cómo podemos identificar a una persona empática, pero en simples rasgos también podemos decir que la empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás. Bueno, ya habíamos hablado en el podcast pasado que una emoción es muy corta, pero los sentimientos son aún más profundos. Entonces, al comprender estos sentimientos y estas emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro que es similar a nosotros, que nosotros igual podemos sentir dolor, nosotros podemos enfrentarnos a la muerte, nosotros podemos enfrentarnos a una pérdida de trabajo, nosotros podemos enfrentarnos a la llegada de un hijo, nosotros podemos enfrentarnos a varias situaciones de la vida como el otro. Entonces, reconociendo esa parte de la otra edad que también puede padecer lo mismo que yo o incluso lo ha padecido o lo está padeciendo, cosas que a lo mejor nosotros hemos vivido, es esa comprensión de esos sentimientos, de esas emociones, de esas circunstancias basadas en el reconocimiento del otro. A partir de la psicología experimental en Estados Unidos en el siglo XX, retomamos esa traducción ya, a partir de Alemania del siglo XIX de la estética. El, el psicólogo Lipsy fue el primero en retomar el término que la define como la tendencia natural a sentirse dentro de lo que se percibe o se imagina y tendencia de lo que permite en primer lugar reconocer la existencia del otro. Bueno, solo este era un comentario para saber los orígenes reales de lo que se llama empatía. Ok, dado tu experiencia o tu pues sentido común, ¿qué sería la diferencia entre ser condescendiente con alguien y ser empático con alguien? Condescendiente. ¿Qué es para ti la condescendencia? Por lo que entiendo, es como una palabra como muy cercana a ser empático, ¿no? Solamente que no sé si sería lo mismo, pero como al punto de darle un sentido como pesimista a la situación de alguna persona, o sea, no solamente de ponerte en el lugar o en los zapatos del otro, sino también ya sea intentar ayudarlo ya sea por ser buen voluntariado de la situación o incluso llegar a ser pues como agresivo, ¿no? De que luego hay personas que quieren ayudar, pero como de una forma muy déspota, ¿no? Pero eso no sé si sería como tal ser condescendiente, ser empático o ser algo muy feo de esas partes, ¿no? Porque ser empático se resulta como de una persona que ayuda, o mejor dicho, ponerte en el lugar de otra persona sin la necesidad, de ayudar, o sin la necesidad de que tú recibas algo al cambio, ¿no? Ujú. Ya voy entendiendo un poco más el contexto. Sí, porque existen muchos como que términos parecidos a lo que se llama la empatía, ¿no? Pues podemos hablar también de la
de la simpatía, ¿no? De lo que hablas, ¿no? La compasión es meramente tratar de ayudar, de tratar de resolver una situación dada, ¿no? A través de tu ayuda física, a través de tu ayuda emocional, a través de tu ayuda, pues, colaborativa material, ¿no? Aunque también puede ser de otra forma, ¿no? Compasión, te compadezco y pues te ayudo, o te otorgo el perdón, o varios factores ahí, ¿no? Pero a comparación de la empatía, bueno, la empatía viene de una raíz emocional, ¿no? De la inteligencia emocional. Es una habilidad que podemos desarrollar los humanos a través de la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional es un tipo de inteligencia, ya se habla mucho de ello en psicología, pero también como tiene sus raíces psicológicas, emocionales, ¿no? La empatía viene más a ser como una comprensión del mundo interior del otro, no solamente en la parte afectiva, que si tú estás triste, yo puedo reconocer esa tristeza y tal vez contagiarme, ¿no? Un poco de tu tristeza, ¿no? O si te veo alegre, empatizo contigo porque también siento que te ves alegre, yo también pongo en un estado anímico alegre, pero ahí viene también la parte cognitiva, ¿no? De tratar de comprender al otro en esas circunstancias de acuerdo a nuestros aprendizajes. Entonces hablamos de una empatía tanto afectiva como cognitiva. Bien, entonces la empatía vendría siendo más como ese tratar de comprender el estado anímico del otro, de comprender esas circunstancias del otro, de la experiencia vivencial del otro, más que no trata no puede o no dar solución a esa problemática, a diferencia de la compasión, que es así busca tratar de resolver esa problemática de la existencia del otro. Ok, aquí está hablando como más de sentimientos. Ahora digamos como ponerlo desde una perspectiva pues más crítica de alguna forma, porque también existe la típica expresión de te entiendo cuando te dan alguna situación, te dicen, no, sí te entiendo amigo, amiga, de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, ¿no? Realmente creo yo que el ser empático no necesariamente es dar a ciencia cierta de que estás entendiendo la situación de alguien. Por ejemplo, cuando te cuentan la muerte de algún familiar o la pérdida de algún examen, de una pareja, y la persona a quien se le estás contando, pues no necesariamente haya sufrido esa situación, ¿no? Sin embargo, uno puede, si tiene un cerebro estable, con todas sus neuronas activas y se llega a entender toda esa situación, de ser empático con la persona porque te puedes poner en el lugar del otro. Sin embargo, si nunca has vivido una situación así, puede que no sepas cómo reaccionar en esas partes, ¿no? Entonces, supongo que por ahí sería la diferencia entre ser empático con alguien y entender la situación de otra persona, ¿no? Uh-huh, sí, claro, y como cualquier habilidad, también la empatía se desarrolla. Ahí vamos a ir en unos minutos más a comprender cuáles son las cualidades de la persona empática. Pero es importante sí remarcar que en cierta parte sí tiene que ver la experiencia. Una experiencia, entre más tengamos experiencia en varias cosas, podemos tener más comprensión del mundo. Eso es un punto real. Un punto real también es que bajo nuestros aprendizajes, nuestras memorias, nuestras emociones, también podemos llevar a la realidad en otro momento esos recuerdos y poder comprender el mundo exterior, no solamente de otra persona, sino el mundo en general. Es otro, pero aún así, todos somos diferentes y aquí resalta mucho las diferencias individuales, la individualidad, ya que todos crecemos en un contexto diferente, desarrollamos una personalidad diferente, la forma de reaccionar es diferente. Entonces, aunque dos personas vivan el mismo evento, puede que las dos personas reaccionen de modo diferente y aprendan cosas totalmente diferentes, y entonces eso nos lleve a no sí empatizar, pero no realmente a comprender esa parte, ¿no?
porque sí podemos llegar a ser empáticos, evidentemente, ¿no? El tener una experiencia parecida, el tener una exposición a ciertas cosas, ¿no? Nos vuelve más sensibles. Entre más exposiciones tengan, más aprendemos, a- tenemos aprensión del mundo, pero también nos sensibilizamos a otras cosas meramente humanas, otros fenómenos. Sí, claro, y Entonces, como que tendemos a querer tener la opinión o querer contárselo a una persona pues madura, porque no es lo mismo que una persona de 30 años que le sucedió alguna situación le pida algún consejo de un niño de 9 10 años, ¿no? Aparte de la experiencia, pues también de como que para un niño puede ser muy difícil entender el concepto de un trabajo, de una familia, de pues convivir en compañerismo, de trabajo en equipo, cuando apenas en esa edad se está viviendo esos procesos, ¿no? Como que tendemos, o creo que es una regla no escrita, de contarle nuestras experiencias o de nuestro sentir a una persona, ya sea de tu misma edad, de con quienes convives, obviamente que tengas confianza de contárselo y que sea una persona pues por lo menos maduramente mayor, ¿no? uh-huh. Sí, claro. Y también la madurez se ve reflejada, ¿no?, en nuestras experiencias de vida, pero a veces no es posible, digámoslo así, delimitar la sabiduría solamente a alguien muy mayor. ¿O tú crees que todas las personas grandes son sabias? Se tiende como que las personas mayores en teoría son más maduras, pero también depende de con qué clase de personas te puedes juntar, ¿no? Menciono de una persona mayor porque tal vez sea más fácil que una persona de tu misma edad o alguien mayor de tu edad llegue a entender los conceptos que tú tienes, ¿no? De la esposa, de una pérdida, no sé, del trabajo, del estrés, como que puedes llegar a familiarizarte o que incluso la otra persona se familiarice con la situación que tú estás viviendo, ¿no? Que el consejo, la ayuda y todo eso puede ser buena o no, eso ya sería como muy diferente, ¿no? Pero el hecho de poder contárselo a una persona de confianza y que sabes que va a ser empático contigo, pues tiende a ser una persona o de tu misma edad o más grande, ¿no? Uh-huh. Pero para esto ¿qué características debería de tener una persona para ser una persona realmente empática? Bueno, primero resalta una cualidad muy importante aquí, que es la capacidad de escuchar. La capacidad de escuchar no solamente es pues escuchar los sonidos del ambiente, ¿no? Realmente escuchar es tratar de entender lo que está diciendo el otro, entender el mensaje, tratar de entender sus emociones, tratar de comprender pues realmente el significado de lo que está diciendo, ¿no? Porque no es lo mismo, ay, sí, 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 te oí, ¿no? Pero cuando no realmente no escuchaste, o tal vez se antepone nuestros propios juicios, ¿no? Estás hablando con otra persona de un tema en particular y a lo mejor te quedas con alguna palabra que ella dijo y de ahí empiezas a tratar de responderle. Entonces no estás escuchando, escuchando para responder, más no estás escuchando para tratar de empatizar con la otra persona. Entonces, tratar de escuchar a la otra persona es algo más amplio que solo oír sonidos articulados que en orden son palabras, ¿no? Tratar de comprender el mensaje realmente de la otra persona, qué está tratando de decir la otra persona, a qué se refiere, hacer preguntas, ¿no? Porque no, por ejemplo, sufrir la muerte no significa lo mismo para ti que para mí. Entonces, si nos quedamos metidos en nuestra propia idea, eso nos impide incluso poder escuchar a la otra persona. Entonces, aprender a escuchar es para aprender a entender, no para responder, sino para tratar de comprender al otro. Eso sería una primera cualidad. Las personas empáticas son las que tienen una habilidad para escuchar muy desarrollada. Esa es una de las primeras habilidades de las personas empáticas. Ok, La, ok. segu- la segunda y no menos importante es mantener un contacto visual.
¿Te sientes escuchado cuando una persona tiene contacto visual contigo o cuando está viendo su celular, Adal? No, pues sí, se supone que ahí es cuando debes de estar prestando la atención. No sabía si realmente era como el contacto visual, pero por lo menos creo que cuando tú escuchas, siento yo que no es como que lo estés pensando, ¿no? De que qué tengo que hacer con las miradas o con los ojos, ¿no? Simplemente como que suena muy en automático cuando realmente estás escuchando, le estás prestando atención a la persona. Entonces, pues creo que sí tienes a verle la mirada, pero no sabía que era con los ojos específicamente, mirarlo a los ojos. Sí, aparte el contacto visual es un elemento de la comunicación muy importante. Es por eso que se debe mirar a los ojos como una señal de que te estoy atendiendo, te estoy comprendiendo, ¿no? El tercer habilidad para que tienen las personas empáticas es prestar atención a los detalles, el que viene de la mano de la escucha, ¿no? Cuando escuchamos atendemos a los detalles importantes de la conversación y tratar de comprenderlos, ¿no? De entenderlos, de estrecharlos con los otros puntos que viene a contarte la otra persona. Entonces, entender los detalles nos ayudará a crear una atmósfera cálida, una atmósfera de entendimiento, una atmósfera de te estoy atendiendo, ¿no? Porque imagínate una situación en que tú estés contando algo, alguna situación en particular, ya sea feliz o triste, bueno, agradable o desagradable, y tengas que estar repitiendo lo mismo porque la persona como que no te está prestando atención. Yo creo que no te sentirías acompañado, entendido y mucho menos empatizado, ¿no? Ok, entonces retomando es ser una persona que escucha, Uh-huh, atender a los detalles y contacto visual, ¿no? uh-huh. Una Sí, sí. cuarta es estar atentos a, a su comportamiento no verbal, porque la comunicación se basa más en un no verbal. Eso se desarrolla observando, ¿no? A la otra persona. Lo vemos muy directamente cuando se encogen de hombros, pues puedo ver que estás muy triste, ¿no? O cómo es que ellos reaccionan a ciertas palabras, ¿no? Entonces, la persona empática es la que desarrolla precisamente esta atención no solamente a esos pequeños detalles que escucha, sino también atención al comportamiento no verbal del otro. Una quinta cualidad de las personas empáticas es la de ser tolerantes. Tolerantes en sentido de que ellos aprenden a aceptar una visión distinta a la suya. Puede que no compartamos las mismas ideas, pero estoy tratando de escucharte y tal vez aprendamos más al escuchar y al tratar de comprender la otra parte, la otra visión del mundo, porque recordemos que no existe una sola visión de la realidad, sino son varias visiones de la realidad de acuerdo a la interpretación del ser cognoscente. Entonces, al ser tolerantes, nosotros tendremos esa actitud abierta, no cerrada, no a la defensiva, sino al escuchar, al hacer atentos hacia la otra persona. Eso nos permitirá ser un poco más empáticos, pero también aceptar otra parte de la realidad que nosotros a lo mejor no compartimos, pero al tratar de entenderla, podremos comprender todo ese panorama que nos viene a contar el otro ser humano. Ok, entonces, tomando en cuenta esas 5 características de una persona empática, ¿realmente crees, o como has visto hoy en día, crees que todavía existen personas empáticas completamente que cubran los 5 rubros? Claro, es una cualidad que se desarrolla y se va desarrollando un poco más. Los que tienen más tendencia a desarrollarla a veces son ciertas carreras como el área psicológica, también se podría desarrollar en el área educacional, todo aquel que involucre un contacto humano directo son personas que tienden a desarrollar estas habilidades. Claro, no todas las tienen y no todos son perfectos. A lo mejor al psicólogo le falta desarrollar, no porque seamos psicólogos, a veces tendemos a ser muy empáticos, pero se desarrolla y se va desarrollando mucho porque es necesario para trabajar con otros seres humanos. ¿Sí me explico? Ok, sí. También
Con el aumento de la evolución y el desarrollo de las tecnologías, creo que la parte del incluso del contacto visual es la que más se ha perdido en estos tiempos, ¿no? Porque es incluso con la retención o el prestar atención a los detalles, porque como estamos en una era en la que las cualquier noticia lo recibimos en segundos, el hecho de que una persona te dé a explicar su situación y no estés llegando como al punto, digamos, del clímax de la conversación o de tu sentimiento, se llega a perder como esa concentración entre las personas que se estén comunicando, que estén platicando, y después llegan a perder la concentración y el querer ver con la ansiedad de querer ver el celular, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa situación que sí se llega a dar muchas veces? No sé si te ha pasado. Sí, 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 claro, ¿no? Te estoy escuchando, pero también estoy viendo los mensajes que me llegan, ¿no? Ajá, un ¿No? clásico eso. Ujú. Se citan en una cafetería y están pegados al celular o a los ordenadores cuando la cita era para saber cómo han estado durante todo un tiempo. El área tecnológica ha venido mucho a un factor negativo sería ese, ¿no? De no realmente permitirnos comunicar, el estar activos a otras plataformas que a nosotros presentes, como puede ser un factor que nos ayude a desarrollarnos, como puede ser un factor que nos con su mal uso retroceder nuestras habilidades comunicativas y empáticas. Okay. Enfocándonos también un poco en el área ya de tecnología, sobre celulares, computadores, ¿estás de acuerdo que también incluso se puede llegar a desarrollar una empatía a través de un ordenador? ¿A qué me refiero? Si estás en Facebook, en cualquier red social y llegas a ver una noticia de algún incendio, de algún robo, uno puede ser empático con la situación, ¿no? O sea, ya no necesariamente incluso tener una comunicación verbal entre dos personas, sino nada más con el puro texto, la pura imagen. ¿Puede uno llegar a ser empático en esas situaciones? Yo creo que sí. Bueno, sí, sí es posible, ya que ahora se han dado unas redes más comunicativas, ¿no? Aunque no lo veamos de cerca, lo sabemos de lejos, ¿no? Y eso nos tiene un acercamiento. Los grupos también se pueden formar a través de las redes de comunicación para buscar auxilio y dar socorro a esas comunidades en desventaja. Ok, entonces aquí también hablamos de que no necesariamente una persona físicamente te Ujú. debe de dar alguna situación que para él sea algo negativo en su vida, sino también con un simple tweet, un simple post, ya puede ser empático con esa persona sin la necesidad de que haya una comunicación verbal, ¿no? Sino nada más textual. Ujú. En estos tiempos, ¿por qué crees que sería o por qué es importante desarrollar la empatía ya en estos tiempos, incluso pues difíciles sobre las dificultades como las que acabo de mencionar de la tecnología? Es importante desarrollarla, uno, porque al tener un sentido humano de amor, de comprensión, de empatía hacia el otro, podemos humanizar al otro y no solamente tratarlo como un fin. ¿A qué me refiero? A que en este mundo de lo contemporáneo, donde las cosas suceden muy deprisa, donde los valores van acelerando, cambiando y cada vez se van, digamos, no utilizaré el término evolucionando, sino existe un cambio notorio, ¿no? En los valores simples como la amistad, a aquello que le damos valor. Entonces, ante estos cambios es importante la empatía porque no somos a finales objetos, no somos máquinas, somos humanos trabajando con humanos, tratando con humanos. Entonces la empatía es una pieza fundamental para nuestra buena comunicación, ya que la empatía es una herramienta de la inteligencia emocional que nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, a ser más sociables, convivir de una manera más sana. Entonces, al tener una evolución rápida, al tener como una mayor facilidad de acceso, no solamente a las plataformas, sino a algunos otros dispositivos, otros elementos tecnológicos y otros elementos informativos, entonces la empatía se vuelve una necesidad básica para tratar de comprendernos entre humanos y llevarnos mejor. Que incluso
entre animales también se ha llegado a ver esas reacciones de empatía, ¿no? Ya sea en los simios o incluso con animales, creo que también con los delfines, también llegan a ver como comportamientos de empatía, ¿no? Incluso entre ellos mismos, ¿no? ¿Será Ujú. posible que, bueno, hasta incluso con los perros, no sé si sería como un acto de empatía, pero se supone que con algunas mascotas llegan a sentir como ese cambio en la atmósfera con sus dueños cuando están enojados o tristes, que se Ujú. llegan a acercar, ¿no? Y con tan solo una caricia el cerebro reacciona de una forma distinta, ¿no? Yo no sé Ujú. si eso sería como una forma de empatía hacia de los animales hacia los humanos, pero por lo menos, ahora sí que científicamente hablando, eso sí ayuda mucho al cerebro para cuando estás en una situación así de fuera de tu control de emocionalmente hablando, ¿no? Ujú. Sí, sí, claro. Aquí como ya lo habías mencionado, pero también la pregunta, y una persona empática no se nace, sino se hace a Ujú. través de las experiencias, como bien lo habías dicho. ¿Cómo es posible fomentar que en este caso que un ser humano llegue a tener ese grado de empatía, ¿no? Ese es primordial, principalmente comprender esta cultura de la inteligencia emocional. El comprender las emociones, la base de las emociones, que no siempre el enojo es totalmente enojo, ¿no? Sino a veces viene escondido de tristeza, de frustración, ¿no? Es aprender a ir darle nombre a esas emociones, es aprender esa gesticulación de las emociones. Ahorita conocemos 6 emociones básicas, ¿no? Del enojo, la tristeza, la alegría, el desagrado, el miedo y la sorpresa, ¿no? Esas son emociones básicas, pero entre esas emociones básicas hay diferentes emociones que salen de ella, ¿no? No es lo mismo estar furioso que estar enojado, molesto, ¿no? Son diferentes estilos. Entonces, si nosotros desde pequeños desarrollamos inteligencia emocional en los niños y también entre nosotros los adultos, ¿no? Porque es fácil enojarse o es fácil reaccionar de una manera adversa ante ciertas circunstancias, porque meramente somos humanos y en nuestro proceso evolutivo lo primero que surge es la ansiedad por sobrevivir. Entonces, nuestro sistema viene cargado de ese ADN, pero nosotros ya no necesitamos tener ese grado de, digamos, de generar protección hacia la supervivencia, ¿no? Ahorita tenemos más facilidades, ¿no? Que el ser humano de los primeros humanos, ¿no? Se viene dando hay bases tanto fisiológicas como genéticas como anatómicas que involucran mucho las emociones. Ahora se sabe del sistema límbico que está muy relacionado con las emociones, el, es esta parte del cerebro y el del hipocampo que hace que guardemos en nuestra memoria esos eventos que a través de que llegan otra vez unas reacciones hacia nuestra vida, unas conductas, podemos decir, no, esto pasa y pues ya no quiero, por ejemplo, ya no quiero vivir otra vez eso porque tenemos en nuestra memoria guardados, se activa también la amígdala y entonces es cuando nosotros reaccionamos a ciertas emociones, a ciertos eventos y quedan en nuestra memoria y de ahí surgen también el proceso emocional. Entonces, comprendiendo esta cultura de las emociones, estas bases fisiológicas, genéticas, históricas, podemos ir desarrollando nuestra aprensión cultural emocional y podemos ir desarrollándonos un poco mejor, comprendiéndonos un poco mejor, pero también apelando a que somos seres humanos racionales y podemos decidir, pues precisamente, ¿no? Es estas emociones que yo tengo, esas emociones que nosotros tenemos. Entonces ese sería un principal pilar para desarrollar esta empatía que viene desde las bases de la inteligencia emocional. Y de acuerdo con eso, supongo que por parte del hipocampo es que la razón por la cual las mujeres llegan a estar un poco más sensibles a entender esta clase de cosas, porque el hecho de la retención de la memoria llega a tener más fuerte por parte de las mujeres, hablando neurobiológicamente de su cerebro, llegan a entender más esas situaciones
e incluso poder solucionar ciertas experiencias de la otra persona porque ellas mismas recuerdan exactamente lo que hicieron y lo que necesitaban hacer en esas situaciones, ¿no? Sí, claro, y también tiene aquí muy importante lo que mencionas, porque también tiene sus bases sociales, ¿no? Y también bases biológicas, porque que se le conoce más al hombre, que es un ser más, digamos, racional y la mujer más emotiva. Pero también ha habido factores socio histórico-culturales que vienen delegando a la mujer ese patrón, pero también hay que reconocer que hay también hombres muy sensibles, muy emotivos en la hora de desarrollar su inteligencia emocional. No por nada también existen psicólogos hombres. Sí, sí, eso también es comprensible, pero incluso, ¿no? ¿Considerarías tú que para ciertas situaciones es más sencillo que lo entienda una mujer a que lo entienda un hombre? ¿O al revés? En algunas circunstancias, sí. Por ejemplo, se le ha llegado mucho a la maternidad, ¿no? A las mujeres. Comprendemos ciertas partes más, pero no es delimitado. No, no creo que sea delimitado solamente a las mujeres o a unas cosas solamente a los hombres. Sí, claro, o sea, como dices, por ejemplo, uno como hombre, pues no sabemos qué significa, no vamos a entender nunca qué significa que la palabra menstruación o la palabra cólico, ¿no? O Ujú, sea, nunca nosotros vamos a poder entender qué dolor llegan a sentir ustedes las mujeres. Sin embargo, podemos ser empáticos en la situación, ¿no? O sea, tampoco ser de las personas de tómate algo ujú. o seguramente estás exagerando, ¿no? Porque es lo que normalmente las personas que no entendemos llegamos a ser hasta cierto punto exagerados con las situaciones que otra persona está sufriendo, ¿no? Ujú, Incluso como mencionas de con las experiencias, también incluso el tener ya sea un papá o una mamá más comprensivo con el hijo, con la hija, con el hermano o la hermana, llegan a ser un poco más diferentes, ya sea porque fue el que nació primero, porque es un niño, porque es una niña y todas las relaciones o todas las conductas que fueron fomentadas en su crianza llegan a ser incluso las experiencias diferentes y por lo tanto pues ser personas empáticas diferentes, ¿no? ujú. Sí, sí, claro. Involucra mucho siempre el medio en el que te desarrolles. Pues bueno, licenciada Gabriela Garateca sí, yo creo que con esto vamos cerrando este capítulo, el capítulo 2. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden suscribirse al canal Desbordando Ideas Podcast. Estamos tanto en Spotify, en Amazon y en YouTube, así que pues suscríbanse, dejen en la cajita de comentarios para ustedes qué es ser una persona empática, ya sea mediante una frase, algún significado que encuentren en un diccionario, si cumplen estos 5 rubros de ser una persona empática y si realmente consideran que las personas empáticas aún existen en esta era postmoderna en cuestión hablando de tecnología. Si tienen alguna duda, coméntenlo en la cajita de comentarios o enviando un correo a desbordandoideas@gmail.com. Y pues nada, algún comentario que quieras agregar, Gaby. Pues el comentario de siempre. Muchas gracias por su atención, su dedicación y por tener el gusto por estos temas tan psicológicos, pero también tan sociales y cómo podemos desarrollarnos emocionalmente e intelectualmente. Muchas gracias a todo el público, gracias a ti Adal por compartir este espacio y pues ya nos estaríamos viendo en los próximos capítulos. Muchas gracias. Vale, nos estamos escuchando para el capítulo 3, así que compartan este capítulo 2 de su podcast y sigamos filosofando.